Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación, estimado doctor David Murrugarra. Le rogaría, por favor, para conocimiento de todos ustedes, que un poquito hagamos esto en forma de entrevista, de modo que nos enteremos su historia académica también, por supuesto. En primer lugar, Claro. me gustaría, por favor, nos cuente en qué colegio usted estudió acá en Perú, en qué escuela, en qué ciudad. Ah, ya. Bueno, gracias por la invitación, número uno. Mm, gustoso de participar en este evento donde usted conecta con la juventud estudiosa, un futuro científico. Y para comentarles sobre dónde estudié en Perú, yo soy de Ayacucho y estudié allá mi primaria, secundaria, bueno, jardín también, en un pueblo que se llama Guaya, que está a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblo pequeño, como de 3.000, quizás ahora 4.000 habitantes. Pequeñito. Sí. Había una sola escuela, Claro, claro, una la sola Plaza Lerma. escuela. Bueno, y usted, luego en la universidad, ¿dónde estudió? Luego fui a la capital a estudiar a la San Marcos, en Lima, y ahí hice todo el pregrado y, y después para el posgrado me mudé a Estados Unidos. ¿Le fue difícil ingresar a San Marcos? Un poco me demoré un año, ah, este, sí, bueno, fue un poco chocante porque como era un pueblo pequeño, eh, era un buen alumno, creía que era bastante bueno, pero ya cuando uno va a la ciudad, viene gente, las San Marcos recibía gente de todos lados, de Puno, Arequipa, de Chiclayo, qué sé yo. Entonces, Mucha había más competencia. competencia y sí, pero mm, fue como pisar de nuevo a tierra, la realidad que había que trabajar mucho más, estudiar más, pero fue una bonita experiencia. ¿Qué carrera escogió? Estudié matemática, ah, matemáticas, matemáticas puras, ¿sabes? ¿A usted le, Solo se llama matemático. a usted le gustaban las matemáticas en la escuela? Sí, sí, en el colegio, a mitad de colegio me empezó a gustar eh, las matemáticas. Creo que todas las vacaciones yo solía ir a Lima a pasar, y una vacaciones por razones de salud de mi mamá, creo que no pude viajar, entonces tenía las vacaciones estar libre y eh, me compraron un libro que correspondía al siguiente año. Entonces en ese verano creo que estudié, me parecía como llenar crucigramas y para cuando empezaba el año yo ya estaba listo, ¿no? Entonces fui a unos concursos, me fue bien, y a partir de ahí como que un profesor me lo dijo: Chris, ¿qué puedes estudiar matemáticas? Hay una carrera que se llama matemáticas. Y así terminé, porque mis familiares querían que estudie algo más clásico, ¿no? Algo como medicina o leyes, ¿no? Ingenierías, ¿no? Más medicina. Mi mamá quería que sea un doctor, pero Pero aquí María Victoria, una de las participantes, en el chat, usted puede ver, ajá, la saluda porque dice que también es de Ayacucho, ¿no? qué bien, qué bien. Y Muchos también, saludos para claro, y también Aizana. Mm. hay gente de varios sitios, de Andahuayla, alguien de Andahuayla donde está escuchando, de modo que tiene usted casi como San Marcos, aquí viene de todo lado, ¿ah? María Sí, Victoria Lizabe Castro. Bueno, qué y bueno, paisano le dicen. Bueno, y claro, claro. entonces usted terminó su carrera de matemática. Generalmente la gente dice, uy, matemático, físico, este va a ser
seguramente se va a quedar acá de profesor de colegio, algo así, pero usted, ¿cómo veía al final de su carrera, cómo se interesó usted en la investigación, que es una cosa un poco desconocida en esa época en el Perú? Bueno, inicialmente también lo vi así, como una carrera para enseñar. Mi plan era terminar la universidad y regresarme a algún... Bueno, mi plan era buscar trabajo en alguna ciudad pequeña dentro del país y trabajar ahí. Una vida tranquila. Pero, claro, algo... y creo que es algo común, ¿no? Por lo que acá en Estados Unidos se llama gente de primera generación, cuando no tienes el legado, de tus padres no son científicos o no fueron a la universidad. Muchos de mis colegas acá son hijos de profesores, de otros profesionales, entonces crecen con esa cultura, ¿no? Entonces a veces a mí me sorprende cuando recién empezaba a trabajar acá, me sorprendía mucho encontrarme con jóvenes en el pregrado y tú les preguntabas qué quieres ser y tenían un plan sumamente estructurado, ¿no? Como que te decían, yo quiero hacer esto y así voy a llegar. Yo quiero ser un investigador en Harvard Medical School y así es como voy a llegar. Voy a terminar en tantos años, voy a llevar estos cursos y de ahí voy a hacer un postdoctorado en tal lugar y de ahí voy a saltar así. Entonces, en algún momento me preguntaba, y yo nunca tuve un plan así, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que Entonces, pero después te das cuenta de que es natural porque eres de primera generación, entonces no, por eso en algunos eventos que me invitan a hablar, digo, bueno, si tienes un buen plan, y mucha gente escucha decir es importante, es clave tener un plan, un objetivo claro para llegar a alcanzar tus metas, y si es así, bien por ti, y si no las tienes, no está mal, ¿no? No es el fin del mundo. Si yo no tenía planes, pero igual, ¿no? O sea, igual puedes llegar porque hay mucha gente de muy buena fe, gente que está con toda la disponibilidad del mundo que quiera ayudarte, ¿no? Entonces, a veces hay que preguntar a la gente cómo llegó, qué se puede hacer. Hay algunos que no van a querer ayudarte, pero habla al siguiente, ¿no? Habla al de la oficina al costado, o al postdoc, o al alumno de esa persona. Siempre hay gente que te quiere ayudar. Bueno, y quizás en el caso mío, por ejemplo, si vives en un pueblo pequeño y no tienes esa cultura, tu plan nunca va a ser, oh, yo voy a ser un investigador en Estados Unidos. Eso no va a pasar, no vas a amanecer con un sueño así. Y la única razón que tú puedes llegar a esos lados es porque tienes buena guía, porque hay gente de buena fe que te va a recomendar cosas y tú sigues esos caminos porque crees que te la están dando de buena fe, ¿no? ¿Cómo fue entonces en San Marcos? ¿Cómo es que ocurrió ese camino hacia Kentucky o algunos otros sitios? ¿Por dónde has pasado, David? Yo tuve un asesor de tesis en San Marcos que, que ya falleció, que en paz descanse, el doctor Agripino García. Y él me decía, bueno, sería bueno para ti que vayas al extranjero, ¿no? Aprende, como broma, me decía, tú vas rapidito, vas a regresar. Me decía, vas y rapidito regresas. No fue tan rapidito porque ya ni regresé, eh, pero por medio de sus contactos, él me ayudó a conseguir unas oportunidades por México. Después había otras opciones para poder ir a Brasil, pero en eso había otro grupo de chicos que ya estaban estudiando acá en Virginia, como parte de algún convenio inicial que la universidad, Virginia Tech, tenía con la San Marcos, pero se descontinuó eso. Entonces, por medio de esos me contacté y también los amigos que ya estaban estudiando acá me dijeron que sí, sí se puede. Y por medio de esos contactos yo me fui a estudiar a Virginia, primeramente para hacer una maestría y me quedé para el doctorado más. Pero en Virginia, ¿cómo conseguiste el financiamiento, la plata?
Es, fui como parte del assistantship que se llama, ¿no? Que es una beca por la que no pagas tú por los estudios, pero tienes que trabajar un promedio de 20 horas por semana dando alguna especie de tutoría o enseñando alguna clase, que por ser un alumno de graduado usualmente trabajas como 10 horas, ¿no? Pero que te pagan por 20 con lo que puedas vivir. Y no pagas por los estudios, ¿no? Entonces, ese tipo de becas hay en todo Estados Unidos. ¿No? En la institución donde trabajo hay, yo creo que la mayor barrera es el inglés. O sea, uh, uno puede aplicar, postular a estas posiciones una vez que tengas el TOEFL, el inglés. Pero, por ejemplo, la ventaja de los departamentos de matemáticas, que es un poco diferente como los departamentos de biología o con otras carreras donde la investigación se realiza más por medio de grants, ¿no? De research grants. En matemáticas se enseña, se enseña mucho, ¿no? Se enseña las carreras la necesita la física, todas las ingenierías. Los alumnos de ingeniería llevan cálculo hasta el cálculo 4, por ejemplo. Entonces, necesitan gente que va a enseñar matemáticas, ¿no? Entonces, los alumnos de graduado usualmente son requeridos para ayudantes de los cursos grandes para que hagan las clases de práctica, para que califiquen quizás algunos exámenes o algunos para que enseñen sus propias clases cuando ves que ya tienen la experiencia. Entonces, cada departamento tiene un cupo, ¿no? Un número de posiciones con las que contrata alumnos graduados. Y es una ventaja también para los profesores que están ahí, porque esos alumnos como que les viene gratis, ¿no? Como no los tienes que financiar. Entonces, cada universidad tiene, por ejemplo, mi universidad recluta unos, eh, entre 12 y 18 por año, ¿no? Alumnos graduados. Y la universidad donde estudié en Virginia Tech también me ha parecido. Entonces, y postulan alumnos de Estados Unidos, pero también postulan de todo el mundo, ¿no? Postulan los alumnos de China, de India, de Latinoamérica. Entonces, eh, eh, es un assistantship que siempre está disponible, quizás no se sabía, pero por medio de eso es como vine acá. O sea que, pero usted sabía entonces el inglés. ¿Dónde estudió? Bueno, como un año antes de terminar el pregrado me enteré de estas oportunidades, entonces me empecé a acelerar, ¿no? Dije, voy a aprender inglés. Entonces, pero me di cuenta que en un instituto de inglés me iba a tomar unos 3 años poder estudiar, aprender el inglés. Entonces lo que hice fue aprender específicamente para pasar el TOEFL, ¿no? Porque no tenía tiempo, ¿no? Entonces me compré unos CDs de exámenes de TOEFL y todos los días tomaba como un examen de práctica y hasta aprenderlo, como que aprendí solo para el TOEFL y aprendí un poco, ya aprendí el inglés acá a la mala, creo. O sea que usted en ese momento ya tenía un plan, ¿no? Sí, o sea, que no había otra, ¿no? Tenía que uno acelerar eso. O sea que acá en este momento todavía existe esa posibilidad y obviamente los que nos están escuchando pueden también postular a alguno de estos lugares, ¿no? Sí, sí, esa posibilidad está abierta para... Uh, estuvo abierta quizás este año con esto de la pandemia y la administración actual, hay una suspensión de visas, pero para ciertos países que ya tienen demasiados alumnos acá, como China, India. Pero en el caso de Perú no hay nada, ¿no? O sea, con el caso de Perú no hay problema. O sea, yo creo que esas posibilidades están abiertas. O sea, saber inglés ayuda. Y si, y si tienes
las cartas, o sea, necesitas conexiones, necesitas, bueno, si quisieran saber este tipo de cosas más, siéntanse libres de contactarme, ¿no? O sea, yo les puedo dar mayor información de cuáles son los requisitos. Algunas universidades requieren algún otro examen más, como lo que llaman el GRE, o los otros el TOEFL. El número de cartas varía, pero casi todas las universidades grandes, públicas y privadas en Estados Unidos, tienen estas posiciones. Efectivamente. Bueno, y ahora vamos al tema de la investigación. La primera vez que usted se dijo, voy a escribir un artículo o su tesis, ¿cómo escogió su tesis? Su asesor fue el profesor que usted ha mencionado? Acá, allá en San Marcos, sí. Ah, ¿Sobre qué? llevé un curso con el profesor, como que yo hacía muchas preguntas y empezamos a hablar y me dijo que sí, me invitó si quería llevar con el curso de tesis con él y decidimos en un tema, y trabajamos ahí como por un año y defendí la tesis de licenciatura antes de venir acá a Estados Unidos. ¿Y cuál fue su dificultad ¿Tuvo algún problema con la tesis? ¿Algún temor? Acá a alguno de nosotros nos cuesta empezar. Quizás, bueno, en ese tiempo tenía mucha motivación de querer aprender mucho y la dificultad que tenía, recuerdo, es escribir fórmulas complicadas requería usar el látex, que no se enseñaba como un curso regular, ¿no? Entonces tuve que aprender así por internet, buscando foros, cómo se escribe, entonces me instalé por ahí el látex original y aprender a escribir fórmulas ahí. ah, pero sí, eso fue una dificultad, pero que después ayuda mucho porque si eres de matemáticas, física o química, usas todo tipo de fórmulas y este lenguaje te ayuda mucho para escribir, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿y cómo es que usted escogió la universidad en Estados Unidos o escogió varias? ¿Cómo es eso? Bueno, como decía, yo tenía algunos contactos, amigos de San Marcos que estaban estudiando en esta universidad, en Virginia Tech, y fue por ahí que decidí irme ahí, porque dije, allá ya hay peruanos, voy, como no conozco, mejor le sigo Había otras opciones, había otra gente en otros lugares que me habían recomendado que sí, pero ahí había como 3 chicos ya que estaban. Entonces fui y al final terminamos como 6 peruanos de la misma facultad que nos conocíamos en un departamento de matemáticas en Estados Unidos. Era como que nos hayan trasladado a un grupo de amigos ahí, que era sumamente raro porque solo los chinos creo que tienen así. Hay un grupo grande de alumnos graduados, solamente son los chinos, y ahí éramos nosotros el grupo más grande, los peruanos, y después venían 5 alumnos los chinos y así. Pero fue bueno, porque, o sea, entre compatriotas y, bueno, no todos estudiamos lo mismo, pero nos ayudamos, a veces se podía ir a jugar pelota un fin de semana y ayudaba mucho a, a tener un aspecto social. Ahora, el tema de investigación. ¿Usted cómo empezó su investigación allá? ¿Quién le sugirió el tema? ¿Sobre Yo qué tuve fue? mucha suerte cuando, o sea, en general creo que en matemáticas, hasta el nivel de maestría no se requiere hacer cosas tan nuevas, ¿no? O sea, puedes, puedes reproducir resultados de algún artículo o entender muy bien una prueba de algún teorema grande, entonces, y completar un número de cursos requeridos
y eso es tu maestría, ¿no? Para nivel de doctorado sí es requerido que tú empieces a hacer algo nuevo, una contribución científica nueva, entonces ese va a ser parte de tu tesis. Y hay diferentes formas de investigación en matemáticas. Bueno, está matemática. Yo terminé haciendo mi doctorado en matemática aplicada. O sea, y vine a hacer matemática pura para la maestría, pero como en Estados Unidos hay más aplicaciones, había más oportunidades y decidí como que pasarme más a lo aplicado y Aplicado a la biología. aplicado a la biología. Entonces, y ahí hice el doctorado. Y entonces, por ejemplo, tú puedes, yo he visto matemáticos que a sus alumnos, por ejemplo, les dan un problema bastante complicado. Decir, mira, tú trata de probar este teorema que te puede tomar 2 años y tú como alumno graduado trabajas por meses por tu cuenta y vas de vez en cuando, lo ves al asesor, le dices que estás bien, que estás haciendo. Pero hay otros asesores con los que uno trabaja de manera muy cercana, ¿no? Cada semana te reúnes o hasta 2 veces por semana porque eres parte de un equipo que lo que haces, las cosas que haces también impactan a lo que van a hacer los otros, ¿no? O lo que tú haces depende de lo que hacen otras personas, de la data que van a estar generando otras personas. Entonces, todo depende. Y entonces terminé trabajando en matemática biológica, como aplicadas a la biología, y mi asesor oficialmente estaba en un instituto de bioinformática donde mm, era un instituto que juntaba gente había un laboratorio de química, había ah, físicos, había estadísticos y estaban los matemáticos, entonces todo el tiempo había horas de café donde podías hablar con todo tipo de gente, con los de biología, con los que hacen modelos, entonces había oportunidades de desarrollar varios tipos de proyectos. Inicialmente mi trabajo era solo conmigo y el asesor, ¿no? Entonces, y tuve la suerte que eso fue un buen guía, que tuve o sea, pude generar los resultados, pero escribir los artículos hubiese sido un poco difícil y yo creo que tuve mucha ayuda de parte del asesor en guiarme cómo a estructurar mi primer artículo, ¿no? Cómo empezar a escribir, por ejemplo, el abstract, lo que él lo escribió, y yo escribí todo el cuerpo, el abstract y las conclusiones para que sean muy claras, muy entendibles. Y, y así empezamos, ¿no? Entonces, bueno, me hizo también bien claro de que acá yo te voy a dar el primer artículo, en los siguientes tú tienes que ser mucho más independiente, ¿no? Entonces, esa es la otra diferencia, que algunos asesores te dicen, para que tú te gradúes necesitas tener 2 artículos o 3 artículos publicados, ¿no? En el mío eran 3, entonces cada artículo lo vamos a poner como un capítulo de tu tesis. Entonces, cuando tienes 3 publicados, tu tesis es alguna introducción, un capítulo de introducción, background y los papers que tienes como capítulos y ya. Y algún trabajo futuro y ya está, ya tienes te puedes graduar. O sea que el rol del director, del asesor es fundamental en esto. Sí, sí, bastante fundamental mm, Y en lo que respecta a la sustentación, siempre los jóvenes tienen problemas con la sustentación. ¿Hay algunas recomendaciones? Hay gente que pone todo tipo de diapositivas y al final no puede explicar bien cada una de ellas. sí, por eso es bueno empezar a asistir congresos o asistir otras defensas y así uno gana experiencia. Ah, si el asesor es un buen guía, te va a sugerir te va a ayudar con financiamientos para poder asistir a conferencias donde hay competencias de pósters entre alumnos graduados. Ahí salen el Best Poster, Best Papers Presentation, todo solo para alumnos.
así vas ganando experiencia, ¿no? Ganando experiencia para poder sustentar y así también construyes un network de gente que te ayuda y puedes conseguir mm, nuevos proyectos, quizás independientes de tu asesor, ¿no? O sea que una vez que uno aprende a publicar, ya puede hacer sus propios artículos y demandar también, pedir los grants, los fondos concursables para tener alumnos igualmente, ¿no? Sí, sí. Cuando estaba de alumno graduado en mi último año, yo ya tenía otros proyectos independientes con otro profesor y publicamos un artículo totalmente que no era en el área que trabajaba con mi asesor y publicamos, estaba bien, o sea, y también y eso, claro, y todo está conectado, ¿no? Porque como una fecha es que escuché a alguien que decía sobre las cartas de recomendación, necesitas buenas cartas de recomendación para encontrar postdoctorados, ¿no? Entonces decía, de alguna manera uno escribe sus propias cartas, ¿no? Cuando tienes muchos artículos publicados, la gente nota eso, ¿no? La gente nota, te ha visto por ahí, el editor de algún journal vio tu nombre porque mandaste tus artículos ahí, o fuiste a muchas conferencias, entonces puedes pedir cartas solo de tu institución o a veces se ve mejor cuando tienes carta de tu asesor, un profesor más por ahí y un par de cartas de algunas otras universidades que te conocen y que van a hablar bien de ti, entonces ya eso ya es de mucho más peso, ¿no? Entonces, eh, y, y también las posiciones de postdoctorado importan de cierta manera porque eh, hay esos nombres de visiting assistant professor, entonces, pero en el fondo es la misma posición de un postdoc, pero la diferencia es que te permiten postular por grants, entonces tú puedes obtener tu propio grant ahí durante el postdoc y te da más chances de conseguir una posición, lo que llaman acá tenure track, ¿no? El tenure track es una posición con posibilidad de nombramiento. Entonces hay varios tipos de posiciones, las posiciones más peleadas son las de tenure track porque mmm, hay pocas, cada año cada vez más van desapareciendo, ¿no? Ese tipo de posiciones porque cuando ganas el tenure te puedes quedar ahí en ese lugar hasta el tiempo que quieras, ¿no? Es una posición soñada. Bueno, hay un participante que es arquitecto y dice, ¿conoces que las matemáticas también son aplicadas a a la arquitectura? ¿Podrías de repente darle algún consejo a la manera de contactarte? Claro, pues les voy a dejar ahí mi correo, me pueden escribir haciendo preguntas de cualquier tipo. Si no las sé, les diré que no sé, pero con respecto a algoritmos matemáticos aplicados al urbanismo, debe haber. No me sorprendería se me sorprendería que no haya, porque las matemáticas se han aplicado casi a todo ahora, ¿no? Pero no me es familiar, no lo sé, ¿no? Claro, me acuerdo un físico premio Nobel, Steven Weinberg, que decía que le sorprendía las matemáticas porque hay una ecuación que explicaba la curva que hacía los cables en los puentes. ¿Cómo se llama este? Tiene su nombre, ¿no? O sea que las matemáticas se daban las formas más estables de las construcciones y también algunas de la belleza, ¿no? Claro. Así es. Bueno, entre los participantes, ¿habrá alguna pregunta? Levante la mano, ponga la mano roja, azul, para hacer preguntas al profesor David Murrugarra. ¿Alguien tiene una pregunta? O sea que nosotros los peruanos somos muy tímidos, ¿no? Nos es difícil preguntar, ¿no?
hacer preguntas es muy bueno, porque a veces esa pregunta muchísima gente la tenía y no la hizo, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas veces que hago una pregunta y a veces es tan tonta que digo, bueno, no, esto, pero al final ya decido y la hago y varios se me acercan y me dicen, gracias por preguntar, porque yo también tenía la misma pregunta. Y Bueno, jóvenes, colegas, ¿alguna pregunta tienen para el profesor Murugarra? Abran su micro y hagan la pregunta. bueno, acá veo una pregunta que dice, ¿podrías contar cómo seleccionas revista para publicar? Esa es una muy buena pregunta y de nuevo, depende a veces de tus objetivos, depende de la posición donde estás. Una publicación en una buena revista te puede cambiar la vida. Hay revistas muy famosas, digamos, como Science, Nature, que es difícil llegar ahí. A veces depende mucho del prestigio del lugar donde estés o del tipo de trabajo. El trabajo que tú haces tiene que tener un mensaje simple y que llegue a muchísima gente, que tenga un impacto importante, ¿no? Hay revistas como PNAS, el President of the National Academy of Sciences. Entonces, por ejemplo, si tienes un artículo ahí, eso puede significar que te contraten en una muy buena universidad o no. Si tienes... otros son el, el, el orden donde estés. Por ejemplo, a veces en el área que yo estoy importa el orden, ¿no? En matemáticas puras, el orden es alfabético. Entonces, eso de manera implícita asume que todos contribuyeron igual, aunque no siempre es cierto. En, en mi área, por ejemplo, el primer autor es usualmente lo que llaman el autor que hizo el trabajo, ¿no? El estudiante, el postdoc que hizo, que puso la mano de obra fuerte. Todos los que están en el medio, los que pusieron ideas, los que ayudaron en cierta manera, en algunos casos mucho, en otros poco. Y el último, usualmente es la persona a cargo del proyecto, el que puso el financiamiento o el que se le ocurrió la idea o lo que sé yo. Entonces, a veces ese es el orden. Entonces, la gente a veces ve cuántos artículos tienes como primer autor y a partir de cierta época, de cierta etapa en tu carrera, ya empiezan a ver cuántos artículos tienes como senior author, como corresponding author, como el último. Entonces, la gente mira mucho el primero y el último autor. Y a veces depende también del tiempo que tú tienes. O sea, tú puedes hacer un trabajo en 6 meses y que va a llegar a cierto revista, pero también si tienes mucho más tiempo, si tienes la capacidad o la posibilidad de hacerlo en un año, año y medio, ese trabajo podría llegar a una revista un poco más arriba, ¿no? De un impact factor, como llaman, un poco más arriba. Entonces, a veces es como jugársela, ¿no? Porque muchos colegas que tengo les importa mucho dónde publicar, entonces, eh, terminan un trabajo y intentan lo más alto posible, ¿no? Primero mandan a una revista donde es el mejor lugar donde puedas publicar en esa área. La rechazan, vas a la segunda, así hasta que entren alguna, ¿no? Pero a veces hacer eso te puede tomar muchos meses, ¿no? Muchos meses, porque de ahí te la rechazan, regresan y tienes que cambiarle el formato y, y, eh, y de ahí reenviarlo y así, ¿no? Entonces, pero a veces como estudiante tú quieres rápido, ¿no? Quieres de una vez que salga el paper, entonces vas por la segura. Pues, todo depende, ¿no? Depende de dónde estás. A veces, como si ya tienes una posición fija, puedes darte el tiempo de trabajar un poco más para conseguir un trabajo en una mejor revista. Depende de dónde estás. No hay una
una respuesta sencilla de cómo escoger una revista, creo. Acá hay una pregunta, dice, ¿es cierto que un matemático puede evaluar la eficiencia de cualquier gerencia en una empresa? La eficiencia, ¿no? Bueno, hay algoritmos que, que pueden evaluar la eficiencia, de hecho que sí. Por ejemplo, he escuchado en la universidad donde estoy que para decidir los aumentos hay un algoritmo que agarra todas las evaluaciones que hacen los alumnos y de acuerdo a eso deciden cuánto aumento van a dar. Y había unas quejas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué esto? Porque ese es algo... o sea, una persona no lo decide un algoritmo. Y ahora con estos problemas del racismo y de la inigualdad, desigualdad, hay mucha gente que no está de acuerdo. O sea, de que sí puede, sí se puede. Lo que se está detectando es que hay fácilmente muchos de estos algoritmos tienen cierto bias a personas de color, ¿no? De gente afroamericana, latinos, que a veces por el color, por ejemplo, cierta gente decide que si una persona es de alguna manera, o los alumnos, por ejemplo, para gente inmigrante tiene algún acento, el acento es difícil que se te quite, y por el acento, sencillamente algún alumno te puede evaluar de manera muy negativa, ¿no? Entonces, pero los colegas saben bien eso, entonces, tratan de darte una ventaja con eso, ¿no? Pero si es un algoritmo le importa poco, ¿no? Un algoritmo lo puede hacer, ¿no? Entonces a ciegas. O sea, se ve bonito que un algoritmo pueda hacerlo, pero también la desventaja es que le falta el aspecto humano, ¿no? O sea, le va a importar poco el algoritmo, quién es, ¿no? Doctor, disculpe, una preguntita. Cuando usted habló de que en sus trabajos que hacía, que le orientaba el asesor, usted mencionaba que para hacer o sea, ya su contenido, ¿no? Le pedían o le sugería de que haga varios trabajos para que lo incluya dentro de su trabajo. Pero esos trabajos que usted hacía, ¿solo los ponía en congresos, en foros, o también los publicaba en revistas? No, también los publicaba en revistas, de hecho que sí. Sí. Entonces, ¿ese trabajo cuánto le demoraba? El trabajo principal. El trabajo principal, no sé, podría tomar un año o menos. Sí, alrededor de un año. Por ejemplo, cuando acá en Estados Unidos, cuando te contratan digamos, en una posición tenure track, algunos lugares son bien específicos en cuántos artículos uno tiene que publicar, ¿no? Y, por ejemplo, he escuchado gente que te dice, bueno, este trabajo te va a requerir que publiques 2 artículos al año. Y vas a estar en 5 años como assistant professor. Quizás no publiques cada año 2, en algunos vas a publicar 3, en otros 1, pero al final del 5.º año deberías tener unos 10 artículos, ¿no? Y en algunos lugares incluso te dicen, mira, usted, para la fecha que usted va a ir para el caso de nombramiento, usted debió haber traído tanta cantidad de financiamiento. Entonces, también te dan una cifra. Ahora, en alumnos graduados, por ejemplo, en matemáticas, un doctorado dura en promedio 5 años, 5 años y medio. Y, digamos, si el asesor te pide 3 artículos, esos son un artículo y medio casi por año, ¿no? O sea, algunos te van a pedir 2 artículos. Por ejemplo, acá donde yo trabajo, los alumnos se gradúan usualmente con 2 artículos, 1 en preparación, algo así.
tengo alumnos también de doctorado, les digo también lo mismo, ¿no? Si tienes 2 publicados, uno en preparación, te puedes graduar, ¿no? O sea, Muy bien. ¿Habrá otra pregunta? Gracias, doctor. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, te agradecemos mucho, David. Me haces acordar a mis tiempos. Estuve también trabajando un poco allá en Estados Unidos en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, y luego hice algunos experimentos en Berkeley, hasta que mi profesor de física nuclear fue nombrado presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, y me vine volando, porque no hay como estar en el Perú, pero bueno, hoy en día estamos trabajando grandes dificultades por del COVID. Ustedes también allá, ¿cómo la pasan? Igual estamos decidiendo cómo reabrir el campus en agosto. O sea, el año regular acá en Estados Unidos empieza en agosto, diciembre y enero a mayo. Entonces, de mediados de mayo a inicios de agosto es lo que se llama el verano, como en Perú sucede de enero a abril. Entonces, en este momento están como de vacaciones, algo así. Hay cursos de verano, pero la mayoría de las universidades abren en agosto. Entonces, todos están viendo qué hacer, cómo llevar a cabo las clases de manera remota, de manera hybrid, en persona, como que no se va a poder. Los alumnos quieren regresar. La plata, el financiamiento de las universidades más viene de lo que los alumnos pagan. Entonces hay un incentivo de que los alumnos regresen al campus y no los lleven sus cursos de manera remota. Porque si no están acá, entonces deja de funcionar los dormitorios, que cuestan también mucho, los comedores. O sea, hay mucha gente que se queda sin trabajo. Entonces las universidades en general, todos quieren tener sus alumnos en campus y tener alguna componente en persona, ¿no? A pesar de que las clases grandes, pues, la gran mayoría van a ser llevadas a cabo de manera remota, pero se supone que van a diseñar algún tipo de interacción, ¿no? Tutorías, horas de oficina, algo para que si todo es remoto, el alumno también va a decir, pero ¿para qué yo pago tanto, no? Si es que no hay. Efectivamente, bueno, finalmente, una idea, la Universidad de Kentucky, ¿tienes una idea de cuánta plata se destina a la investigación, algún fondo que se reparte para los grants? Bueno, los grants vienen del gobierno, ¿no? Todos del gobierno federal. La universidad recibe, creo que, me parece que está entre 300 a 400 millones de dólares. 300 a 400 millones de dólares. Me preguntaba eso porque aquí en el Perú a veces hay concursos del CONCITEC a nivel nacional. CONCITEC, por esto del COVID, por ejemplo, está dando en este momento para concursar a todos los peruanos, imagínate, 2 millones de dólares. 2 millones de dólares para todo el Perú, y la sola Universidad de Kentucky tiene 300 millones. Es una idea de cómo está nuestro pequeño país, David. Sí. Algo que le quería comentar a veces, es que falta a veces, quizás no hay la carrera del investigador, ¿no? O sea, no es que, no estoy diciendo que no haya investigadores, pero aún no hay una carrera diseñada para... Efectivamente. Por ejemplo, para los matemáticos acá en Estados Unidos hay un website que se llama mathjobs.org,
donde se publican todas las posiciones que pasa en Estados Unidos para los postdocs, para todo tipo de posiciones, ¿no? Assistant professors, directors, chairs, para todo. Y es abierto a nivel mundial. O sea, a esos trabajos uno puede aplicar de Perú, de Brasil, de China, de Singapur, de donde sea. Y a mi universidad, mi departamento, hemos traído gente que de Singapur, que un candidato se les trae, ¿no? Entonces, para cada posición, por ejemplo, el college diseña, o sea, destina un fondo, como decir, $10,000. Universidad pública están requeridos de entrevistar al menos 4 personas. Trae y de ahí seleccionan uno. Y porque es pública. Entonces, pero es abierto, o sea, para que no se diga que se está quitando los puestos a los americanos, la posición tiene que estar bien publicitada, de manera justa, en revistas, en este website, más que nada, donde todos lo han visto y la competencia es justa. Y entonces, ahí lo que me ha sorprendido es que yo ahí veo que algunos países sí publican sus posiciones. Chile lo hace, Colombia lo hace, México lo hace, pero no he visto la de Perú, ¿no? O sea, de Perú, hace 5 años quizás vi una posición de un postdoc ahí, pero no hay, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, tú puedes ver posiciones de Chile, México, te dicen la posición es tanto es el teaching load, tanto se espera qué cosas se debe hacer, el profesional se espera que va a hacer, en qué va a investigar, cuánto se le va a pagar, se le da como un equivalente hasta en dólares. Está abierto para todos, ¿no? Está abierto, lo puede postular un americano, quien sea, pero como es un país latino, usualmente va a postular alguien de ese país o de otro país que habla bien español. Algo así. Entonces, yo creo que ayudaría mucho que se empiece a publicar posiciones que existen en Perú en un website como ese. Bueno, en el chat hay otra pregunta. ¿La ves? Sí, ¿cuántas personas deben integrar una publicación? No hay un número mágico, de nuevo, con los años, en los últimos años, los trabajos se están haciendo cada vez más interdisciplinarios, cada vez hay mucha más gente en las publicaciones, ¿no? Y eso ayuda mucho. Por ejemplo, tú puedes estar en Perú y es fácil encontrar ahora por medio del internet un contacto en Europa, en Estados Unidos, con el que tú puedas publicar algún artículo, aunque sea de autor en el medio, y así empiezas, ¿no? No creo que haya nada malo con el número de personas, pero hay un estudio en matemáticas que hasta el año 95 los matemáticos trabajaban casi por sí solos cuando llegó el internet, y hay un claro pico que donde las cosas cambian, entonces hay más colaboración, ¿no? Se creó el MathSciNet, es una base de datos de artículos de matemática, entonces a partir de ahí el número de autores creció, ¿no? En los papers, y hay áreas donde hay una infinidad de autores, ¿no? Hay artículos que puedes ver que tienen 300 autores, porque a veces fueron a una conferencia y escribieron un artículo tipo de opinión y todos los participantes son autores. Pero en general, no sé, 5, 6, dependiendo del área también. O sea, no hay un número. O sea, una manera de empezar a publicar es quizás contactarte y ser parte de algún proyecto. No vas a ser quizás primer autor, pero puedes entrar al proyecto haciendo algo, ¿no? Haciendo algún análisis de datos, haciendo una prueba sencilla, qué sé yo, ¿no? Bueno, ahí el director del proyecto de investigación te da una tarea, parte del proyecto, y terminas pues miembro del equipo que publica. Y en física, pues también hay artículos que tienen 700 autores de 500 instituciones diferentes, ¿no? Estos artículos que se dan en el laboratorio del CERN, donde se produjo la partícula de Dios. O sea que efectivamente es bastante amplio el número, pero hay revistas, sin embargo, me he enterado que solamente aceptan un número limitado de autores, 8 dicen.
por ejemplo? En mi área creo que no hay límite, o sea, pero no es común ver tantos, ¿no? Tantos, pero no hay límite creo en mi área. O sea, matemáticas no. Claro. Bueno, muchísimas gracias, David. Creo que ya no hay más, pero ya no hay más preguntas, ¿no es cierto? Te agradezco mucho y espero pues que sigamos en contacto para que nuestros compatriotas aquí un poco sean guiados por tu sapiencia, por tu experiencia. Yo sé que la vida ha sido A ver, voy acá a escribir mi tu correo electrónico. A ver. electrónico, si es que quieren contactarme. Ahí está. Me escriben para cualquier cosa y podemos hacer una charla así virtual o me avisan. Muchísimas gracias. Dicho de paso, David Murugara va a estar en el Encuentro Científico Internacional, también vía Zoom. Este encuentro que se da normalmente miles de personas de manera física, ahora va a ser un poco difícil porque estaremos vía Zoom. Gracias, doctor David Murugara. Muchas gracias por su Un generosidad. comentario, algo que también quería hacer y se me había olvidado. Hace un año visité a una universidad privada en Colombia y donde había un departamento de matemáticas. Era un programa de maestría en matemáticas aplicadas. Entonces, algo que también me sorprendía es que en Perú hay muchísimas universidades privadas muy buenas, pero que no tienen departamentos de ciencia pura, ¿no? Que sorprende. Bueno, la Católica la tiene, no sé qué otras más tengan privadas, pero no hay. Y no sé la razón, pero tampoco sé quizás sea porque se piensa que ahí no hay plata, pero por ejemplo esta universidad en Colombia no era de las más grandes, pero me pagó la visita, el hotel, incluso algunos honorarios, y sí, tienen una cantidad grande de matemática aplicada en la maestría, entonces yo creo que las universidades privadas sí deberían tenerlas, ¿no? O sea, sí les daría incluso ganancias, si es que se Claro, decide. ahora mira, a ver que hay una última pregunta que está de actualidad. Hoy día hay muchísimos modelos de epidemiología, ¿no? ¿Qué pasa con el COVID? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuántos muertos van a haber? Etcétera. Una cosa impresionante. Pero a mi entender esos modelos son muy difíciles de aplicar porque depende muchísimo del comportamiento de las personas. Aquí, por ejemplo, en el Perú, nuestro comportamiento que es de no obediencia a las reglas, se ve cosas atroces. ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso, de los modelos matemáticos para las epidemias? Bueno, de manera como yo los tomo es que los modelos matemáticos, su función no es predecir números exactos, ¿no? Los modelos se construyen para evaluar situaciones, para poder pensar en ciertos casos específicos. Por ejemplo, no es mi área la epidemiología, pero yo estoy organizando este verano acá conjunto a unos colegas donde tenemos un grupo que lee artículos sobre modelos del COVID. Ya estamos como un mes leyendo y cada semana nos reunimos y discutimos estos artículos. Y es un grupo donde hay físicos, hay biólogos, hay matemáticos. Entonces, muchos de estos modelos, por ejemplo, exploran qué va a pasar cuando se abran las universidades o qué va a pasar con los fondos de las universidades o qué estrategias de apertura o cuando no hay una vacuna, ¿no? Por ejemplo, hay esto del inmunidad de rebaño que se llama, ¿es efectivo o no? Hay otros que proponen esto del, en español no sé cómo se llama, pero se llama shield immunity, como decir, como una barrera de inmunidad, interactuar solo con los recuperados. Entonces, esas cosas se pueden modelar, obviamente no son exactas,
pero hay un argumento de que no necesitan ser exactas para que el modelo te dé algo nuevo, te dé un conocimiento nuevo, o una forma diferente de pensar. Entonces, tú construyes un modelo con una hipótesis, ¿no? Quieres evaluar cierto caso, quieres decir, a ver, quiero evaluar en un modelo, quizás con data sintética, de qué pasaría si regresamos todo lo normal, o no sé, o solo dejamos salir un grupo y otros no, o hacemos algo cíclico, ¿no? Todos regresan a trabajar por 2 semanas y luego todos se van a su casa por otras 2 semanas. Hay ese tipo de estrategias, ¿no? Lo que llaman cíclicas. Entonces, para decir de que en esas 2 semanas que descansas, durante el periodo de incubación del virus, de nuevo vas a evitar que todos se contagien, pero después de 2 semanas de nuevo salen todos, ¿no? ¿Qué complicación hay? ¿Cuál es el impacto económico? Entonces, esas cosas lo puedes pensar y puedes evaluar en un modelo, que no lo puedes hacer de manera directa, no es como, puedes diseñar tu experimento con bacterias, pero no lo puedes hacer con humanos. Entonces, lo puedes hacer en un modelo, pero o sea, no necesitas algo que te diga exacto, porque no te da nada nuevo que tú sepas, bueno, hay 8.000 muertos con 8.453, no sé. O sea, el número exacto quizás no importa, lo que importa es el mensaje y para qué lo usas, o qué conocimiento adquieres usando un modelo. Ese es el objetivo de un modelo. Es la manera cómo lo interpretas, cómo lo usas y qué nuevo puedes decir usando ese modelo, qué aprendiste. Bueno, está claro. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias. Entonces, doctor David Murrugarra, será hasta una próxima oportunidad, ojalá. Gracias. Bueno, Bueno, cuídense todos. Un gusto saludarlos y cuídese mucho. igual. Gracias.